Curso de preparación para la certificación PMP. Código CBGPY 046. Sección 5. Ejercicios de ruta crítica. Instructor: Ingeniero Arturo Villanueva Lee, instructor ATP del PMI. En esta clase revisaremos los siguientes ejercicios de ruta crítica. Notación a utilizar. Problema simple. Problema con convergencias. Problema con retraso, lag. Problema con adelanto, lead. Y compresión de cronograma. Empezaremos viendo el ejercicio 1, notación a utilizar. Para este diagrama sencillo calcular early start, early finish, late start y late finish. Es importante resaltar que para la solución de estos problemas se utilizará la notación en la cual el early start de las actividades iniciales es 1. Ahora haremos el pase hacia adelante o forward pass para calcular el early start y el early finish, analizando la actividad A. Si A empieza en 1 y su duración es 3, entonces terminará en 3. Analizando B. Si A terminó en 3, entonces B empezará en 4. Y como su duración es 5, entonces terminará en 8. Analizando C. Si B terminó en 8, entonces C empezará en 9. Y como su duración es 2, entonces terminará en 10. Y la duración del proyecto será de 10. Ahora haremos el pase hacia atrás o backward pass para calcular el late finish y el late start. Analizando C. Como es la última actividad, debe terminar en 10, que es el fin del proyecto. Y como su duración es 2, entonces empezará en 9. Analizando B. Como C empieza en 9, entonces B debe terminar en 8. Y como su duración es 5, entonces empezará en 4. Analizando A. Como B empieza en 4, entonces A debe terminar en 3. Y como su duración es 3, entonces empezará en 1. Entonces, las soluciones son las que se muestran. Hemos utilizado este ejercicio simple para mostrar la notación a usar en el resto de los ejercicios. Existen otras notaciones que también son válidas y utilizadas, pero que no arrojan resultados distintos al calcular la duración del proyecto, el camino crítico y las holguras totales y libres, aunque sí al definir el inicio temprano o early start. En todo caso, si en el examen viene alguna pregunta sobre early start, nos deberían especificar qué notación utilizar. Prosigamos con el ejercicio 2, problema simple. Dado un diagrama de red con A, B, C y D, hay que calcular todos los datos del cuadro. Hacemos el forward pass. Analizando la actividad A, debe empezar en 1, según la notación utilizada, y como demora 2, debe terminar en 2. Analizando la actividad C, debe empezar en 1 según la notación utilizada, y como demora 4, debe terminar en 4. Analizando la actividad B, como A terminó en 2, B debe empezar en 3, y como demora 3, debe terminar en 5. Analizando la actividad D, como C terminó en 4, entonces D debe empezar en 5, y como demora 2, debe terminar en 6. El fin del proyecto será en 6, que es el final de la actividad que demora más, es decir, D. Hacemos el backward pass. Analizando la actividad B, como el proyecto termina en 6, entonces B debe terminar en 6. Y como demora 3, entonces debe empezar en 4. Analizando la actividad D, como el proyecto termina en 6, entonces D debe terminar en 6.
y como demora 2, entonces debe empezar en 5. Analizando la actividad A, como B empieza en 4, A debe terminar en 3. Y como demora 2, entonces debe empezar en 2. Analizando la actividad C. Como D empieza en 5, entonces C debe terminar en 4. Y como demora 4, entonces debe empezar en 1. Ahora calculamos la holgura total, que es igual a LS menos ES y que también es igual a LF menos EF. Recordemos que la holgura total es el tiempo de la actividad, que una actividad puede retrasarse desde su fecha de inicio temprana o early start sin retrasar la fecha de fin del proyecto. Entonces, la holgura total de A es 2 menos 1 igual 1. La holgura total de B es 4 menos 3 igual 1. La holgura total de C es 1 menos 1 igual 0. La holgura total de D es 5 menos 5 igual 0. Ahora calculamos la holgura libre, que es igual a ES de la sucesora menos EF más 1 de la actividad. Recordemos que la holgura libre es la cantidad de tiempo que una actividad puede demorarse sin retrasar la fecha de inicio temprano de la actividad sucesora. Hay que tener cuidado al calcular las holguras libres de las últimas actividades del proyecto, pues ya no tienen sucesoras. Para tal efecto, se considera la fecha post-proyecto, es decir, el siguiente día útil después de terminado el proyecto. Entonces, holgura libre de A es 3 menos 2 más 1 igual 0. Holgura libre de B es 7 menos 5 más 1 igual 1. Holgura libre de C es 5 menos 4 más 1 igual 0. Holgura libre de D es 7 menos 6 más 1 igual 0. La ruta crítica va por las actividades que no tienen holgura total, es decir, C y D. Ahora veamos el ejercicio 3, un problema con convergencias. Dado un diagrama de red con A, B, C y D, hay que calcular todos los datos del cuadro. Hacemos el forward pass. Analizando la actividad A, debe empezar en 1 según la notación utilizada, y como demora 2, debe terminar en 2. Analizando la actividad C, debe empezar en 1 según la notación utilizada, y como demora 4, debe terminar en 4. Analizando la actividad B, como A terminó en 2 y como C terminó en 4, entonces se escoge el mayor de los dos, que es 4. Por lo tanto, B debe empezar en 5 y como demora 3, debe terminar en 7. Analizando la actividad D, como A terminó en 2 y como C terminó en 4, entonces se escoge el mayor de los dos, que es 4. Por lo tanto, B debe empezar en 5 y como demora 2, debe terminar en 6. El fin del proyecto debe ser el mayor entre 6 de D y 7 de B, es decir, 7. Ahora haremos el pase hacia atrás o backward pass, analizando B. Como es la última actividad, debe terminar en 7, que es el fin del proyecto. Y como su duración es 3, entonces empezará en 5. Analizando D. Como es la última actividad, debe terminar en 7, que es el fin del proyecto. Y como su duración es 2, entonces empezará en 6. Analizando la actividad A. Como B empezó en 5 y como D empezó en 6, entonces escoge el menor de los dos, que es 5. Por lo tanto, A debe terminar en 4 y como demora 2, debe empezar en 3. Analizando la actividad C. Como B empezó en 5 y como D empezó en 6, entonces se escoge el menor de los dos, que es 5. Por lo tanto, C debe terminar en 4. Y como demora 4, debe empezar en 1.
Calculamos las holguras totales como LS menos ES. Entonces, holgura total de A es 3 menos 1 igual 2. Holgura total de B es 5 menos 5 igual 0. Holgura total de C es 1 menos 1 igual 0. Holgura total de D es 6 menos 5 igual 1. Ahora calculamos la holgura libre, que es igual a ES de la sucesora menos EF más 1 de la actividad. Recordemos que la holgura libre es la cantidad de tiempo que una actividad puede demorarse sin retrasar la fecha de inicio temprano de la actividad sucesora. Hay que tener cuidado al calcular las holguras libres de las últimas actividades del proyecto, pues ya no tienen sucesoras. Para tal efecto, se considera la fecha postproyecto, es decir, el siguiente día útil después de terminado el proyecto. Entonces, holgura libre de A es 5 menos 3 igual 2. Holgura libre de B es 8 menos 8 igual 0. Holgura libre de C es 5 menos 5 igual 0. Holgura libre de D es 8 menos 7 igual 1. La ruta crítica va por las actividades que no tienen holgura total, es decir, C y B. Ahora resolvamos el ejercicio 4, problema con retraso, es decir, un problema que tiene un lag o demora entre actividades. Dado un diagrama de red con A, B, C y D, hay que calcular todos los datos del cuadro. Hacemos el forward pass. Analizando la actividad A, debe empezar en 1 según la notación utilizada y como demora 2, debe terminar en 2. Analizando la actividad C, debe empezar en 1 según la notación utilizada y como demora 4, debe terminar en 4. Analizando la actividad B, como A terminó en 2 y como C terminó en 4, entonces se escoge el mayor de los dos, que es 4. Por lo tanto, B debe empezar en 5 y como demora 3, debe terminar en 7. Analizando la actividad D, como A terminó en 2 y como C terminó en 4, más el lag de 4 nos da 8. Entonces se escoge el mayor de los dos, que es 8. Por lo tanto, D debe empezar en 9 y como demora 2, debe terminar en 10. El fin del proyecto debe ser el mayor entre 7 de B y 10 de D, es decir, 10. Ahora haremos el pase hacia atrás o backward pass, analizando B. Como es la última actividad, debe terminar en 10, que es el fin del proyecto. Y como su duración es 3, entonces empezará en 8. Analizando D. Como es la última actividad, debe terminar en 10, que es el fin del proyecto. Y como su duración es 2, entonces empezará en 9. Analizando la actividad A. Como B empezó en 8 y como D empezó en 9, entonces se escoge el menor de los dos, que es 8. Por lo tanto, A debe terminar en 7 y como demora 2, debe empezar en 6. Analizando la actividad C. Como B empezó en 8 y como D empezó en 9, menos 4 del lag nos da 5. Entonces se escoge el menor de los dos, que es 5. Por lo tanto, C debe terminar en 4 y como demora 4, debe empezar en 1. Calculamos las holguras totales como LS menos ES. La ruta crítica va por las actividades que no tienen holgura total, es decir, C y D. Ahora resolvamos el ejercicio 5, un problema con adelanto, es decir, que tiene un lead o adelanto entre actividades. Dado un diagrama de red con A, B, C y D, hay que calcular todos los datos del cuadro. Hacemos el forward pass, analizando la actividad A.
debe empezar en 1 según la notación utilizada y como demora 2, debe terminar en 2. Analizando la actividad C. Debe empezar en 1 según la notación utilizada y como demora 4, debe terminar en 4. Analizando la actividad B. Como A terminó en 2 y como C terminó en 4, entonces se escoge el mayor de los dos, que es 4. Por lo tanto, B debe empezar en 5 y como demora 3, debe terminar en 7. Analizando la actividad D. Como A terminó en 2 y como C terminó en 4 menos el lag de 1 nos da 3, entonces se escoge el mayor de los dos, que es 3. Por lo tanto, D debe empezar en 4 y como demora 2, debe terminar en 5. El fin del proyecto debe ser el mayor entre 7 de B y 5 de D, es decir, 7. Ahora haremos el pase hacia atrás o backward pass, analizando B. Como es la última actividad, debe terminar en 7, que es el fin del proyecto, y como su duración es 3, entonces empezará en 5. Analizando D. Como es la última actividad, debe terminar en 7, que es el fin del proyecto, y como su duración es 2, entonces empezará en 6. Analizando la actividad A. Como B empezó en 5 y como D empezó en 6, entonces se escoge el menor de los dos, que es 5. Por lo tanto, A debe terminar en 4 y como demora 2, debe empezar en 3. Analizando la actividad C. Como B empezó en 5 y como D empezó en 6 más el lead 1 nos da 7. Entonces escoge el menor de los dos, que es 5. Por lo tanto, C debe terminar en 4 y como demora 4, debe empezar en 1. Calculamos las holguras totales como LS menos ES. El camino crítico pasa por las actividades con holgura total 0. Ahora veamos el ejercicio 6, compresión de cronograma. Se quiere reducir un día de duración. ¿Qué actividad se debe comprimir? Aplicando lo aprendido, calculamos las holguras totales y vemos que B y C son las actividades críticas. Ahora calculamos la pendiente de compresión de cada actividad, la cual es igual al costo unitario de compresión, es decir, el costo adicional entre los periodos de tiempo ahorrados. Entonces, la pendiente de compresión es el costo adicional, igual costo normal menos costo crash, entre tiempo ahorrado, igual tiempo normal menos tiempo crash. Ahora, para decidir qué actividad debemos comprimir, debemos escoger la menos costosa entre las actividades de la ruta crítica, que son las únicas que nos permiten reducir el tiempo total del proyecto. Por tanto, escogemos la actividad C. Fin de la presentación. Para cualquier pregunta o consulta, nos podemos comunicar en el foro académico del aula virtual, por email o por mi WhatsApp.